Argelia es el país más grande de África, el 10º del mundo en extensión, y 90% de su territorio es desierto. Allí la gasolina cuesta menos que el agua. El Estado no tiene deudas, ninguna, ni una moneda. Un lugar donde las mujeres pueden ser al mismo tiempo prisioneras de las leyes y reinas en las arenas del Sahara. Donde el desierto parece robar la vida, pero precisamente él regala la sensación de libertad. Y todo esto en un solo país, parecido a un espejismo, hasta que pones un pie en su tierra. ¿Sí? Es Argelia. Aquí todo es distinto a lo que estás acostumbrado a pensar. Aquí pueden despedirte por trabajar de más. Ellos no exhiben la riqueza, la esconden. No levantan rascacielos, construyen viviendas gratuitas para los suyos. Y casi todos hablan francés, aunque ni siquiera sea lengua oficial. Descubre Argelia, un país donde la belleza y el absurdo se funden en un solo tejido. Esto es Historias de los Siglos. Suscríbete y dale a me gusta si ya estás sorprendido. Empezamos. Primera parte: la paradoja de la riqueza. Así que trasladémonos a un rincón del mundo árabe. Imaginen un país donde la gasolina cuesta menos que el agua potable, donde bajo tus pies se encuentran unas de las mayores reservas de petróleo y gas del planeta. Pero hoy no será un cuento sobre riqueza, sino la dura realidad de Argelia. Es un país que limita con 5 estados: Libia, Malí, Marruecos, Níger y Túnez. En el mapa, Argelia parece un corazón gigante en el norte de África. Aquí se concentran algunas de las mayores reservas de petróleo y gas del planeta. Argelia forma parte de la OPEP y abastece de energía a la mitad de Europa: petróleo, gas, fosfatos, hierro, uranio. Todo esto literalmente bajo los pies. Pero aquí tienen la primera paradoja. Argelia es el único país de África que no tiene deuda externa, ni un céntimo. Porque en el año 2008, el país canceló por adelantado toda su deuda externa. Sí, un estado entero que no le debe nada a nadie. Entonces, ¿dónde está Dubái? ¿Dónde están los rascacielos, los coches de oro y las islas artificiales? No existen. En lugar de eso, Argelia eligió otro camino. El Estado es rico, pero el pueblo a menudo vive al borde de la supervivencia. En las ciudades, lujosas villas conviven con barrios de chabolas, y en el mercado se puede ver a alguien regateando por una barra de pan. El salario medio aquí ronda entre $200 y $300. El desempleo oficial es del 12%, pero en realidad casi el doble. Incluso con subsidios para el pan y la gasolina, la vida sigue siendo dura. ¿Por qué? Porque los recursos están en manos del Estado. Y el Estado, en manos de una vieja élite. El dinero no llega hacia abajo. El sistema está diseñado como si fuera adrede para frenar el crecimiento de la clase media. Y esta sensación de dualidad está en todas partes. Caminas por la calle, a la izquierda un palacio reluciente, a la derecha una casa con el yeso descascarado. Dos mundos que viven uno al lado del otro, pero que nunca se cruzan. Segunda parte: la paradoja de la vida en el desierto. Supervivencia, libertad y ciudades secretas. Si la economía de Argelia es una paradoja creada por el hombre, su geografía es una paradoja de la naturaleza. 90% del territorio del país lo ocupa el Sahara. Para la mayoría de nosotros, el desierto es símbolo de muerte y de vacío. De día, el calor alcanza los 50 grados. De noche, la temperatura cae bruscamente casi hasta 0. Pero para los argelinos, especialmente los tuareg y los bereberes, no es una maldición, sino su patria. Aquí encuentran no solo pruebas, sino también la sensación de una libertad auténtica. ¿Cómo se puede sobrevivir en un infierno así? La respuesta es simple: no luchar contra el desierto, sino vivir en armonía con él. Precisamente así surgieron las ciudades secretas, que aún hoy sorprenden por su sabiduría y su ingenio arquitectónico. Un ejemplo brillante es el Valle de Msab,
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Allí, en el siglo XI, los ibadíes construyeron 5 ciudades. La central, Gardaya, parece una escultura de piedra y arcilla. Las casas se entrelazan formando un laberinto de callejuelas estrechas que generan sombra. Las paredes blancas reflejan el sol, y toda la arquitectura está al servicio de un solo objetivo: conservar el frescor y atrapar hasta la brisa más ligera. No son simples edificaciones, son una verdadera estrategia de supervivencia. En otras regiones se levantaban Ksar, fortalezas ciudad de adobe. Dentro bullía la vida, protegida del calor y de las tormentas de arena. A veces las comunidades se refugiaban bajo tierra, creando auténticas viviendas subterráneas. Pero el desierto no es solo lucha. Para los Tuareg, los hombres azules del Sahara, es el reino de la libertad. Nómadas para quienes las fronteras son solo líneas en un mapa. Valoran no el dinero, sino el ganado, el cielo estrellado y los conocimientos del desierto transmitidos de generación en generación. Lejos de las ciudades y del poder, conservaron la lengua, las tradiciones y un modo de vida que despierta la admiración del mundo entero. El desierto quita mucho, pero también da mucho. Enseña a valorar el agua, la sombra, la cercanía humana. Aquí lo material pasa a segundo plano, y lo principal se convierte en la fuerza del espíritu. En esto consiste la paradoja del Sahara argelino: amenaza mortal y libertad sin límites, unidas en un mismo espacio. Tercera parte: paradojas sociales. Mujeres, trabajo y acento francés. Argelia es un país tejido de contradicciones, y es en la sociedad donde más claramente se revelan. Veamos 3 de las paradojas sociales más sorprendentes. La primera: ¿quién es la mujer en Argelia? En las ciudades, educadas, activas, con hijab, pero con ordenador portátil. En los pueblos, limitadas en derechos, pero respetadas como mayores de la familia. Por ley, una mujer puede divorciarse, trabajar, dirigir un negocio, pero en la práctica, mucho depende de la región. Cuanto más al sur, más rígido. En algunas aldeas una mujer no tiene derecho ni siquiera a salir a la calle sin permiso del marido o de un pariente mayor. Debe preguntar a dónde va y para qué, y en ciertos casos estar acompañada por un hombre. Y si en la capital esto puede parecer un anacronismo, en las zonas remotas sigue siendo parte de la vida cotidiana. Ahora bien, si vamos al Sahara, con los Tuareg, nos encontramos con un verdadero giro de conciencia. En su sociedad reina la matrilinealidad. El linaje se transmite por la línea materna, y las mujeres tienen enorme influencia y libertad. Son dueñas de propiedades, eligen a sus maridos y pueden divorciarse si lo desean. Resulta que en un mismo país, coexisten mundos donde la mujer puede ser guardiana del hogar bajo la autoridad del marido, empresaria independiente y reina del desierto. La segunda paradoja: la relación con el trabajo. ¿Recuerdan que dije que en Argelia uno puede meterse en problemas si trabaja demasiado? Claro, es una exageración, pero la idea es esa. Aquí no se valora la prisa ostentosa ni el culto al trabajo excesivo. En la cultura argelina el colectivismo es fuerte. Si alguien trabaja más que los demás, no siempre se ve como un afán de superación, sino como un intento de destacar y dejar mal a los compañeros. Esta visión es herencia tanto del pasado socialista como del modo de vida tradicional, donde la prisa nunca fue una virtud. Aquí se aprecian las pausas. El café, un almuerzo largo o una charla tranquila son casi cosas sagradas. La eficiencia es importante, pero no a costa de las relaciones humanas ni del bienestar personal. Los argelinos trabajan para vivir, no viven para trabajar. Para un occidental esto puede parecer pereza, pero en realidad es otra filosofía de vida. La tercera paradoja: la lengua francesa. Argelia fue colonia de Francia durante más de 130 años, y la Guerra de Independencia fue una de las más sangrientas del siglo XX. Parecería lógico que el francés desapareciera con los colonizadores, pero ocurrió lo contrario.
Hoy los idiomas oficiales del país son el árabe y el bereber. Sin embargo, el francés sigue presente en todas partes. En los negocios, en las universidades, en las instituciones públicas. Es la lengua de las élites educadas y un símbolo de estatus, aunque carezca de reconocimiento oficial. Así surge la paradoja lingüística. El francés recuerda al mismo tiempo un pasado doloroso y sigue siendo un puente con Europa. Este dualismo se convirtió en parte de la identidad argelina, compleja, contradictoria y única. Cuarta parte. Lugares de interés de Argelia. Herencia de imperios y sitios de la UNESCO. Argelia es un país donde Oriente se encuentra con Occidente. No es una meca turística, pero justamente por eso un viaje a Argelia ofrece experiencias únicas. Aquí se conservan 7 sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y cada uno de ellos revela la historia secreta del norte de África. Imaginen la grandeza del Imperio Romano. En Argelia se puede ver Timgad, una antigua ciudad romana construida por el emperador Trajano para los veteranos del ejército. La llaman la Pompeya africana. Los visitantes aún pueden caminar por sus calles, ver el Arco del Triunfo, el Foro, el anfiteatro, las bibliotecas e incluso los baños públicos. Estas ruinas en medio del desierto son uno de los mejores lugares para sentir el poder del Imperio Romano en África. Igualmente sorprendentes son las ciudades del Msab, arquitectura bereber con un sistema único de suministro de agua y estrictas leyes. Son un verdadero ejemplo de cómo la gente logró sobrevivir en las condiciones del Sahara. Y en la capital se alza la Jamaa el Jazair, la gran mezquita de Argel, una de las más grandes del mundo, construida en el siglo XXI. Un lugar especial ocupa la Casbah de Argel, el antiguo barrio árabe de la capital. Es un laberinto de callejones, casas y patios, donde se mezclan la cultura islámica, el pasado colonial francés y las tradiciones africanas. Argelia es un país donde cada piedra respira historia. Caminar por sus calles es un viaje en el tiempo. Desde la Roma antigua y las dinastías islámicas, hasta la Francia colonial y la África contemporánea. Quinta parte. Precios, visado y reglas de viaje a Argelia. Si después de todo lo escuchado has decidido viajar a Argelia, un país de tradiciones sorprendentes y contrastes asombrosos, aquí tienes una guía breve pero útil para el turista. ¿Cómo llegar a Argelia? Hay vuelos directos desde París, Roma, Frankfurt, Estambul y también vuelos directos desde España, desde Madrid, Barcelona y Alicante hacia Argel. Los aviones llegan a la capital, la ciudad de Argel. Es la forma más cómoda y rápida de entrar en el país. Visado para Argelia. Para entrar se necesita visado, que debe gestionarse con antelación en la Embajada de Argelia. El turismo en Argelia aún no es masivo, por lo que el proceso puede parecer complicado y burocrático. Normalmente se requiere una reserva de hotel, un itinerario confirmado y a veces una carta de invitación. La mejor opción es viajar con guía, especialmente si planeas visitar el desierto del Sahara, las ciudades del Msab o la Casbah. Precios y gastos. Argelia es un país de contrastes. La gasolina cuesta menos que el agua. La comida en los mercados y pequeños cafés es muy barata. Se puede almorzar desde $3, pero los hoteles, los vuelos internos y los servicios de guía cuestan casi lo mismo que en Europa. El turismo en Argelia es barato en los gastos cotidianos, pero llegar y organizar el viaje puede resultar caro. Reglas de comportamiento y errores de turistas. Argelia es un país donde el respeto a las tradiciones y a la cultura está por encima de todo. Para evitar errores graves, recuerda algunas reglas simples. Ahorra siempre agua. Viste de manera modesta y con ropa cubierta, incluso con calor. No muestres iniciativa excesiva y nunca rompas los tabúes locales. Hay una historia real. Una turista con velo se lavaba la cabeza en un pozo, y los habitantes lo interpretaron como una ofensa a las tradiciones. La situación casi terminó en tragedia,
y solo el guía logró explicar que fue un error de extranjera. Ella comprendió que el agua en el desierto es algo verdaderamente sagrado, incluso en el siglo XXI. Viajar a Argelia no es solo visitar lugares de interés, sino también aprender a respetar las leyes, las tradiciones y el modo de vida local. Argelia es como un enigma en medio del desierto. Al mismo tiempo, atrae y sorprende. Aquí el pasado se encuentra con el futuro y las tradiciones conviven con la modernidad, donde el petróleo es más barato que el agua y el verdadero valor está en el respeto a la cultura y a las personas. Y si algún día llegas a Argelia, ya no volverás a mirar el mundo de la misma manera. Suscríbete a Historias de los Siglos y dale a me gusta. Aquí verás lo que no aparece en los folletos turísticos. En el planeta hay muchos lugares con costumbres sorprendentes, pero es aquí donde Oriente y Occidente aprendieron a vivir en armonía. Túnez es el país musulmán más progresista. Aquí las mujeres obtuvieron sus derechos antes que en Suiza, y tener un Lamborghini se considera una vergüenza, porque la verdadera riqueza fluye directamente de los árboles. Es un país donde el desierto se convirtió en el escenario de la guerra de las galaxias, y donde las puertas de las casas se pintan del color del cielo para proteger el hogar y atraer la buena suerte. Bienvenidos a Túnez, un país laico donde el Estado separa claramente la religión de la ley, por lo que las mujeres no están obligadas a llevar hijab. Aquí nadie tiene prisa, porque la regla principal de la vida es sencilla, shoaya, que significa poco a poco. Entre playas blancas y las ruinas del Gran Cartago, vive un pueblo que sabe disfrutar del sol, la libertad y la sencillez. En este nuevo episodio de Historias de los Siglos, mostraremos Túnez como uno de los destinos turísticos más visitados del mundo, pero de una forma que nunca habías visto. Ponte cómodo. Lo más interesante comienza ahora mismo. Los secretos de Túnez. La tierra donde la historia cobra vida junto al mar. En el extremo norte de África se encuentra un país que alguna vez fue el centro del mundo antiguo y hoy se ha convertido en el corazón de un nuevo Oriente. Ese país es Túnez. Al norte y al este, sus costas están bañadas por las aguas azules del mar Mediterráneo, que le dieron vida y fama. Al oeste comparte frontera con el inmenso Argelia y al sureste con Libia. Casi un tercio de su territorio está ocupado por las majestuosas estribaciones orientales del macizo del Atlas, cuyas cumbres guardan frescura incluso en los días más calurosos del África ardiente. Su nombre, Túnez, proviene de una antigua ciudad que hoy es su capital. Pero detrás de este simple hecho se esconde una historia milenaria. Esta tierra lo ha visto todo: los barcos fenicios, las legiones romanas, los conquistadores árabes, los pachás otomanos y los colonos franceses. Cada época dejó aquí su huella, su cicatriz y su tesoro. Y es precisamente aquí donde se esconde la gran paradoja de Túnez. Si miras el mapa de su historia, verás que en este pequeño pedazo de tierra existió una vez la poderosa Cartago, una ciudad-estado que se atrevió a desafiar a la mismísima Roma. Su flota dominaba los mares y sus comerciantes eran los más ricos del mundo. Tras una derrota aplastante, los romanos la arrasaron y esparcieron sal sobre sus ruinas para que nunca más creciera nada allí. Pero la historia es terca. Hoy, sobre las ruinas del mayor imperio de la antigüedad, se alzan modernos hoteles donde turistas de todo el mundo disfrutan del sol y del mar. El pasado y el presente no solo conviven aquí, sino que están tan entrelazados que a veces es difícil entender dónde termina el museo al aire libre y comienza la vida cotidiana. Es un país que recuerda su grandeza imperial, pero no intenta recuperarla. En lugar de construir rascacielos y competir por el estatus de una nueva superpotencia, Túnez eligió otro camino. Y quizá el paso más valiente en ese camino no se dio en la economía,
sino en la sociedad. Libertad al estilo tunecino. Las mujeres que se adelantaron a Europa. Cuando hablamos de los derechos de las mujeres en el mundo árabe, a menudo nos vienen a la mente imágenes llenas de estereotipos. Túnez destruye esos estereotipos por completo. Prepárate para un hecho sorprendente. Las mujeres en Túnez obtuvieron el derecho al voto y a ser elegidas para el Parlamento en 1957. Para comparar, en Suiza, en pleno corazón de Europa, las mujeres lograron el derecho al voto completo recién en 1971. No fue una casualidad ni un logro reciente. Fue una decisión consciente del padre fundador del Túnez moderno, el primer presidente, Habib Bourguiba. Justo después de la independencia de Francia en 1956, promulgó el Código del Estatuto Personal, un documento revolucionario para su época. Este código, con un solo trazo de pluma, abolió la poligamia, introdujo el divorcio civil, estableció una edad mínima para el matrimonio y otorgó a las mujeres igualdad de derechos en la educación y el trabajo. El Estado apostó por un modelo de desarrollo laico, donde la religión es un asunto personal y la ley es igual para todos. El uso del hijab nunca fue obligatorio, y hoy, en las calles de las ciudades tunecinas, se pueden ver mujeres tanto con pañuelo como sin él, sin que eso cause sorpresa alguna. Las mujeres tunecinas son de las más educadas y emancipadas del mundo árabe. Trabajan como médicas, juezas, pilotos y ministras. Son la prueba viva de que la cultura islámica y los valores modernos no solo pueden coexistir, sino también complementarse en armonía. Esa mentalidad progresista y su apuesta por el capital humano definen en gran medida el Túnez actual. Pero para comprender su alma, hay que mirar hacia otro tesoro más antiguo, uno que no está escrito en las leyes, sino que brota directamente de la tierra. El oro que crece en los árboles. Olvida las torres petroleras del Golfo Pérsico y las minas de diamantes del África del Sur. En Túnez, la verdadera riqueza no se esconde bajo tierra, sino que crece a cielo abierto. Es el olivo. Para los tunecinos, el olivo no es solo una planta, sino un símbolo de vida, paciencia y prosperidad. En el país crecen más de 50 millones de árboles, muchos de los cuales ya existían en tiempos del Imperio Romano. Hoy, Túnez está entre los 4 mayores exportadores de aceite de oliva del mundo, abasteciendo alrededor del 10% del mercado mundial. Pero las cifras no cuentan toda la historia. Aquí, poseer un gran olivar heredado de los antepasados es motivo de mayor orgullo que tener un coche deportivo nuevo. El lujo ostentoso no está de moda. En una sociedad donde todos se conocen, la riqueza no se muestra. Se respeta a quienes la construyeron con sus propias manos. El capital más importante aquí es la reputación y el trabajo. El aceite de oliva para un tunecino es todo un universo: alimento, medicina y cuidado personal. Lo llaman oro líquido, y con razón. Alimenta no solo la economía del país, sino también su alma. La cosecha es una verdadera fiesta familiar en la que trabajan juntos ancianos, adultos y niños. Es una unión entre el ser humano y la tierra, una promesa de bienestar para todo el año. En un mundo que valora la velocidad y el beneficio inmediato, Túnez vive según otras reglas. Aquí la verdadera riqueza es aquello que se puede cultivar, transmitir y conservar. Es una filosofía que valora no lo que brilla, sino lo que da vida. Y sin embargo, los milagros de este país no se esconden solo en los olivares. Viven también en sus piedras, en sus calles y hasta en galaxias muy, muy lejanas. Viaje por Túnez, donde se filmó la Guerra de las Galaxias y respira la historia de la UNESCO. Si alguna vez te encuentras en Túnez, algo llamará de inmediato tu atención: el color, especialmente el azul. En el pequeño pueblo de Sidi Bou Said, que parece salido de una postal, todas las puertas, ventanas y rejas
están pintadas de un azul deslumbrante sobre el fondo de paredes blancas. Esta ciudad azul de Túnez no es solo un destino turístico, sino un verdadero símbolo del país. No es un capricho estético, sino una antigua tradición. El color azul, el color del cielo y del mar, según las creencias locales, protege el hogar del mal de ojo y atrae la buena suerte. Cada dibujo en una puerta, cada detalle de hierro forjado, no es solo un adorno, sino un amuleto y un signo de prosperidad familiar. Sidi Bou Said es un museo viviente al aire libre, uno de los lugares más fotogénicos de Túnez, donde la historia, la fe y la belleza se entrelazan en una sola armonía. Basta alejarse de la costa mediterránea para que el paisaje cambie. La idílica imagen del Mediterráneo da paso a los espacios casi marcianos del desierto del Sahara. Y allí, entre las rocas y arenas abrasadas por el sol, se esconde un lugar conocido en todo el mundo: el planeta Tatooine. Sí, exactamente aquí, en los alrededores de la ciudad de Matmata, George Lucas filmó sus legendarias Guerras de las Galaxias. Las viviendas trogloditas de los bereberes, excavadas directamente en la roca blanda, se convirtieron en el hogar de Luke Skywalker. Estas casas subterráneas de Matmata no son decorados de cine, sino un modo de vida real probado por el tiempo. Protegen del calor durante el día y conservan la calidez por la noche, un verdadero ejemplo de armonía entre el ser humano y la naturaleza. La ironía del destino. El lugar que se convirtió en símbolo de una galaxia lejana es, en realidad, el corazón de una de las culturas más antiguas del norte de África. En Túnez, las antiguas tradiciones, la fe en los símbolos y la cultura pop del siglo XXI se entrelazan de una manera sorprendente. Pero Túnez no es solo escenarios y postales vivientes. Es una tierra donde cada piedra guarda la huella de civilizaciones milenarias. A pocos kilómetros de la capital se extiende Cartago, que alguna vez fue el centro de un gran imperio marítimo. Sus ruinas, mosaicos y columnas todavía conservan el aliento de la antigüedad. Desde aquí comenzó el camino de Aníbal, el conquistador de Roma. Hoy, Cartago forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO y se considera una de las principales joyas de Túnez. Si sigues más hacia el oeste, entre colinas y olivares, encontrarás otra maravilla: el anfiteatro de El Yem, también protegido por la UNESCO. Es el tercer edificio romano más grande del mundo y asombra por su tamaño y estado de conservación. En otro tiempo resonaban allí los combates de gladiadores, y hoy suena la música. El anfiteatro se ha convertido en sede de festivales y conciertos, donde los muros antiguos forman parte del arte contemporáneo. Así es Túnez, un país donde el color azul protege los hogares y el desierto se transforma en escenario de sagas de Hollywood. Aquí la antigüedad no pertenece al pasado. Vive junto a la modernidad, en las calles, en la gente, en el propio aire. Si este viaje por Túnez te ha inspirado, dale me gusta, comparte este video y escribe en los comentarios qué lugar te impresionó más: la ciudad azul de Sidi Bou Said, las ruinas de Cartago o las arenas del Sahara donde nacen las leyendas. Suscríbete al canal Historias de los Siglos para no perderte nuevas historias sobre países que sorprenden y rompen los estereotipos. Aún quedan muchos lugares donde la realidad es más bella que las postales y donde las leyendas siguen viviendo entre la gente. Probablemente, al pensar en Pakistán, le vengan a la mente noticias sobre peligros, terrorismo y leyes estrictas. Todo esto es solo la punta del iceberg. Hoy romperemos estereotipos y le mostraremos un Pakistán que le asombrará, le sorprenderá y, quizás, cambiará por completo su visión de este país. Es un país de extremos y contrastes inesperados.
Aquí, entre algunas de las montañas más peligrosas del mundo, donde 1 de cada 4 alpinistas no regresa, se encuentra el cajero automático más alto del planeta. Aquí nació una de las civilizaciones más antiguas, y el país en sí es uno de los más jóvenes en el mapa. Es una potencia nuclear, donde a su vez funciona el servicio de ambulancias voluntario más grande del mundo. Entraremos en casas donde leones salvajes reposan en el regazo de sus ricos dueños. Conoceremos a una de las tribus menos conocidas de la Tierra, conocida como el pueblo Kalash, una etnia en la que las mujeres hermosas pueden tener varios maridos y que aún conserva tradiciones milenarias, ya que viven en una de las regiones más inaccesibles del mundo. Y verá torneos espectaculares de bofetadas, donde los hombres luchan por el respeto. Esto no es solo un viaje, es una verdadera inmersión en la realidad. Esto es el canal Historias de los Siglos, y nos dirigimos al corazón de Pakistán. Abróchense los cinturones. Delante solo lo más interesante e inolvidable. Capítulo 1. La tierra de titanes y extremos Pakistán es, ante todo, una geografía al límite. Un país donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor y no escatima en desafíos. Al norte convergen 3 gigantes: el Himalaya, el Karakorum y el Hindu Kush. Es el verdadero techo del mundo, concentrando 5 de las 14 cumbres más altas del planeta, los llamados 8000. Aquí mismo se alza el K2 Chogori, la segunda montaña más alta después del Everest, pero la primera en salvajismo y peligro. Si el Everest se ha convertido hoy en una atracción para turistas y millonarios, el K2 es un examen verdaderamente mortal para los más fuertes. La mortalidad entre sus conquistadores es asombrosa. 1 de cada 4 alpinistas que alcanzan la cima ya no regresa. Especialmente peligrosa es la sección del cuello de botella, una ruleta rusa helada donde enormes seracs pueden colapsar en cualquier segundo. Cerca del K2 se encuentra su siniestra hermana, el Nanga Parbat, más conocida como la montaña asesina. Su empinada cara, Rupal, es la pared vertical más alta del mundo, con 4.600 metros de terror casi vertical. Estar a sus pies es experimentar la propia insignificancia frente a la naturaleza. Llegar hasta aquí no es tan fácil. La autopista del Karakorum, o la octava maravilla del mundo, es la carretera internacional más alta del planeta, que atraviesa el paso de Kunjerab a una altura de casi 4.700 metros. Su construcción duró 20 años y está sembrada de tragedias. Más de 1.000 trabajadores de Pakistán y China murieron durante su edificación. Al conducir por esta carretera, uno entiende que la civilización sigue al hombre, incluso en los rincones más inhóspitos. Por cierto, aquí mismo, a 4.623 metros de altura, se encuentra el cajero automático más elevado del mundo. Otro récord para los amantes de lo extremo y los logros. ¿Se atrevería usted a ponerse a prueba en una cumbre así, sabiendo que 1 de cada 4 alpinistas no regresa? ¿Dónde está la línea entre la hazaña y la imprudencia? Para usted, ¿el K2 es un sueño o pura locura? Espero sus opiniones. ¿Quién está aquí dispuesto a desafiar a la naturaleza y quién prefiere la sabia cautela? Pero Pakistán no es solo alturas estratosféricas. Al sur, en la costa del mar Arábigo, se encuentra el puerto de Gwadar, el puerto de aguas profundas más grande del mundo y un punto clave de la nueva ruta de la seda. Entre el mar y las montañas se extiende el misterioso desierto de Thar. No solo arenas, sino una zona de tensión constante, territorios cerrados, bases militares y mitos. Entrar allí significa pasar por verdaderas pruebas y laberintos de burocracia. Y los nómadas locales todavía cuentan leyendas sobre jinns y ciudades perdidas entre las interminables dunas. El Himalaya, el Karakorum, el Hindu Kush, el K2, el Nanga Parbat, la autopista del Karakorum, el puerto de Gwadar, el desierto de Thar. Todo esto es el verdadero Pakistán, una tierra de extremos, riesgo y misterios.
Capítulo 2. Los rostros de Pakistán. De antiguas creencias a animales exóticos. ¿Quién habita esta enigmática tierra de contrastes? En las montañas del Hindu Kush, justo en la frontera con Afganistán, se esconde un pueblo asombroso, los Kalash. Solo quedan alrededor de 4.000 personas, y sus creencias religiosas difieren enormemente del Islam. Los Kalash son algunos de los últimos guardianes de las antiguas creencias tradicionales de Asia. Según la leyenda, son descendientes de los guerreros de Alejandro Magno, que se asentaron en estos valles. La piel clara, los ojos claros y los rasgos faciales inusuales solo confirman esta misteriosa historia. Las mujeres Kalash son conocidas por sus vibrantes tradiciones. Visten túnicas negras bordadas y enormes tocados hechos de conchas y abalorios. Su libertad es sorprendente. Para las sociedades conservadoras circundantes, tal nivel de independencia parece impensable. Un hecho inesperado. Entre los Kalash existe la poliandria. Una mujer puede tener varios maridos a la vez para preservar la tierra familiar. Durante periodos especiales de la vida, como la menstruación o el embarazo, las mujeres Kalash se retiran a una casa separada, la Vaishali, para purificarse y descansar. Hoy en día, los Kalash son un verdadero tesoro cultural, en peligro de extinción debido a la globalización y la islamización. Y ahora, de la antigüedad, a una sorprendente moda moderna entre la élite pakistaní. Los ricos residentes de Lahore y Karachi tienen leones salvajes como mascotas. Jóvenes multimillonarios gastan entre $5,000 y $15,000 por un cachorro. Los pasean con correa, los llevan en Lamborghini y se toman fotos para Instagram. Para ellos, un león no es solo una bestia, sino un símbolo de estatus, poder y riqueza. Sin embargo, las noticias sobre leones en las mansiones pakistaníes a menudo terminan en escándalos. Un depredador siempre sigue siendo un depredador, y tales mascotas son un motivo constante de disputa entre los amantes de lo exótico y los defensores de los animales. Pero las tradiciones de Pakistán no son solo lujo y extremos. También hay una verdadera fuerza en las costumbres. Por ejemplo, en las ferias de los pueblos todavía se organizan campeonatos de bofetadas. Los hombres se colocan uno frente al otro y se golpean con las palmas hasta que uno se rinde o cae. Para los participantes, es una forma de demostrar resistencia, coraje y ganarse el respeto de la comunidad. ¿Y usted qué opina? ¿Tener un león en casa es una señal de verdadero éxito o simplemente una locura? ¿Participaría en un duelo de bofetadas si tuviera la oportunidad? Espero sus opiniones. Me interesa saber de qué lado está cada uno. Y por supuesto, Pakistán también es un arte asombroso. Los camiones aquí no son solo transporte, sino verdaderas galerías sobre ruedas. Los conductores gastan enormes sumas de dinero para pintar sus camiones con intrincados diseños, caligrafía, poemas e incluso retratos. Cada camión es una historia aparte, un amuleto personal y una obra de arte en movimiento que lleva por las carreteras de Pakistán el alma de su dueño. Capítulo 3. Una nación joven con una historia antigua. Pakistán es un país único, donde un estado joven coexiste con una de las historias más antiguas del planeta. La República Islámica de Pakistán apareció en el mapa el 14 de agosto de 1947, pero su nacimiento estuvo plagado de tragedia. Cuando el Imperio Británico se retiró de la región, trazó una frontera que dividió el subcontinente indio en una India hindú y un Pakistán musulmán. Esta decisión condujo a una de las mayores migraciones en la historia de la humanidad. En apenas unas semanas, más de 15 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Los musulmanes se dirigieron a Pakistán y los hindúes y sikhs a la India. Los trenes de refugiados se convirtieron en un símbolo trágico de aquellos acontecimientos. En las estaciones les esperaban cientos de víctimas. Según estimaciones de los historiadores, entre 1 y 2 millones de personas murieron a consecuencia de este desplazamiento masivo.
Esta herida aún influye en las relaciones entre ambos países. Inicialmente, Pakistán se dividió en dos partes: Pakistán Occidental y Pakistán Oriental, separadas por 1000 kilómetros de territorio indio. En 1970, el ciclón Bola azotó Pakistán Oriental, uno de los desastres naturales más terribles, que se cobró hasta 500,000 de vidas. La débil respuesta de las autoridades fue la gota que colmó el vaso. Estalló un conflicto por la independencia, y ya en 1971 apareció un nuevo estado en el mapa: Bangladesh. Pero la historia de Pakistán se remonta mucho más atrás. Fue aquí, en el valle del río Indo, donde floreció la civilización del Indo, o de Harappa, hace más de 4500 años. Ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa fueron algunas de las primeras metrópolis de la antigüedad, con una planificación elaborada, un sistema de alcantarillado y baños públicos, en una época en que Europa aún vivía en viviendas primitivas. Esto es un recordatorio silencioso para todos los que consideran Pakistán solo un estado joven e inestable. Aquí está la verdadera cuna de la civilización. Y lo que es sorprendente: el Pakistán moderno es la única nación islámica del mundo que posee armas nucleares. Antiguos orígenes y poderío militar moderno. Este es el verdadero paradoxo y retrato de esta tierra. Capítulo 4. El alma de la nación y descubrimientos inesperados. El principal descubrimiento en Pakistán no son solo las montañas, los leones o las tradiciones antiguas, sino, sobre todo, su gente. Olvídese de los estereotipos. Aquí le espera una hospitalidad asombrosa, que en Pakistán llaman Mehman Nawazi. Para los locales, un invitado es siempre una bendición. Es fácil que le inviten a tomar el té directamente en la calle, le ofrezcan una comida abundante en una casa de pueblo, negándose a aceptar dinero por la ayuda o la hospitalidad. Esto no es solo una forma de cortesía, sino un verdadero código cultural de Pakistán. La humanidad de los habitantes de Pakistán se manifiesta de diversas formas. Un hecho impactante: el país cuenta con el servicio de ambulancias voluntario más grande del mundo, la Fundación EDI, fundada por Abdul Sattar EDI, a quien llaman el Ángel de la Misericordia de Pakistán. Miles de ambulancias, refugios y hospitales funcionan gracias a las donaciones de gente común y ayudan a millones de personas, independientemente de su religión u origen. ¿Y sabe dónde se fabrican los balones de fútbol para los campeonatos del mundo? Aproximadamente el 70% de todos los balones de fútbol cosidos a mano del mundo se producen en Sialkot, Pakistán. Aquí, miles de artesanos crean esferas perfectas para el deporte mundial, cosiendo los paneles a mano. Conclusión. Entonces, ¿qué es Pakistán? Es un país que no encaja en ningún marco y que sorprende una y otra vez. Aquí, las antiguas ruinas de Mohenjo-Daro coexisten con modernos gigantes energéticos. En las montañas se pueden encontrar descendientes de antiguas creencias y en las ciudades, dueños de animales exóticos. Es una tierra donde los desafíos de la historia se entrelazan con una verdadera bondad. Un viaje a Pakistán es siempre un desafío a las ideas preconcebidas y a los límites de la comodidad. Sí, hay zonas complicadas, y no siempre es fácil, pero detrás de las noticias ruidosas se esconde una verdadera belleza, una cultura milenaria y gente con un corazón enorme. Vale la pena ver al menos una vez el Valle de Hunza. Lo llaman el paraíso terrenal, y las leyendas prometen una larga vida a sus habitantes. Pruebe la comida callejera de Lahore, la capital de la cultura pakistaní, donde cada cena se convierte en un festín. Aprecie la austera belleza verde de Islamabad, una de las capitales mejor planificadas de Asia. Pakistán no es un lugar para vacaciones de playa. La gente viene aquí en busca de experiencias auténticas, para sentirse verdaderamente vivos y conocer otra verdad sobre el mundo. Gracias por acompañarnos. Si este video le sorprendió, no olvide darle a me gusta y contarnos en los comentarios qué hecho sobre Pakistán le impactó más.
y suscribirse a Historias de los Siglos es decisión suya.